Hola a todos, espero que estén todos muy, pero muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de biomecánica con Canela, ¿sí? Les vamos a presentar hoy biomecánica de lo que es la cintura pélvica, ¿sí? Así que vamos a hablar del movimiento específico de nutación y contranutación. Bien, en esta primera parte, chicos, vamos a ver todo lo que es anatomía, ¿sí? El perfil óseo y la situación articular y algunos reparos anatómicos de importancia y el modelo mecánico de lo que es cintura pélvica. Bien, en primera instancia vamos a ver que el ROM, o sea el rango óptimo de movimiento de la cintura pélvica, tanto en nutación como contranutación, tenemos dos movimientos. Tenemos una pequeña rotación de 3 grados en cada uno de ellos y una traslación milimétrica de 1 a 4 milímetros. Para aclararles una cosa, hay bibliografía que habla de que la nutación y la contranutación se dan en movimientos acompañando, por ejemplo, la marcha, o sea, la caminata, el correr, etcétera, o sea, en la locomoción. Y hay bibliografía que habla de que solo son movimientos que se producen al momento del parto. La realidad es que no hay una verdad absoluta, ¿sí? Simplemente son diferentes puntos de vista. ¿Sí? Si tomamos como referencia Kaplanji va a hablar del parto. Si tomamos como referencia otros autores, como por ejemplo Miralles, ¿sí? Y otros médicos especialistas en movimiento o fisioterapeutas, hablan de que estos movimientos se pueden producir al momento de la marcha para acompañar la articulación coxofemoral. ¿Sí? Así que depende del profesor que les enseñe, depende del libro, depende del punto de vista, no hay una verdad absoluta, simplemente yo les traigo un abanico de ideas y ustedes después deciden qué hacer con ellas. ¿Sí? Bien, vamos a ver el perfil óseo de la cintura pélvica. Más que nada vamos a hablar de lo que es el hueso coxal y el hueso sacro, que van a ser como los actores principales en esta clase. Bien, vamos a ver que el hueso coxal, si ustedes saben muy bien que embriológicamente este hueso está dividido en... Uy, ahí está, había ocultado al revés. Está dividido en tres partes, una porción superior, ¿sí? Una porción postero inferior y una porción antero inferior. La porción antero inferior viene a ser la porción del hueso pubis, ¿sí? De la porción del pubis, ¿sí? Después por encima tenemos el hueso coxal, ¿sí? Y por detrás tenemos al isquion, ¿sí? Estos tres huesos embriológicamente y en el primer año de vida todavía están con cartílago, ¿sí? Con molde cartilaginoso en la zona del acetábulo, ¿sí? Entonces tenemos acá que en la zona del acetábulo, ¿sí? Vamos a ver como unas pequeñas líneas. Miren, si yo el simulador 3D lo dejo sin mis dibujos, vieron que hay líneas. Bueno, estas líneas separan, ¿sí? Estos tres huesos que en un momento se fusionaron para formar uno solo, ¿sí? Que sería en conjunto el hueso coxal con sus tres porciones. Bien, es un hueso par, o sea, tenemos uno derecho y uno izquierdo, no es simétrico, ya lo pueden ver, tiene un montón de prominencias y cavidades, ¿sí? Y entonces tenemos el pubis, ilion e isquion, que recién los habíamos identificado, ¿sí? Y en cuanto a la articulación sacroiliaca, que es la que vamos a ver hoy, uy, acá me comí una L, bueno, perdón. En cuanto a la articulación sacroiliaca, vamos a describir la cara medial o la cara interna articular del hueso coxal, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Medial, esto es interno, ¿sí? Vamos a ver una carilla en tanto convexa. Lo que nos interesa saber ahora que es convexa, ¿sí? Fíjense acá, no vamos a ver una cavidad, sino al contrario, vamos a ver una zona, ¿sí? Que está levemente elevada, ¿sí? Por ende vamos a decir que es una carilla articular convexa. Bien,
Después tenemos el sacro, que el sacro es un hueso que en su momento, y hablando prehistóricamente, se dice que formaba parte de más vértebras separadas, ¿sí? Si nos ponemos a observar bien, es un hueso muy particular, porque vamos a ver, ¿sí? Vestigios de evolución acá. Tenemos unas apófisis espinosas, que serían la cresta sacra, que en su momento fueron apófisis espinosas, ¿sí? Y vamos a ver que está formado por 5 vértebras fusionadas. Más o menos ese sería, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y una quinta chiquitita por debajo, ¿sí? Entonces, este hueso también es particular, tiene forma de pirámide invertida, fíjense que tiene la base que es superior y el vértice de la pirámide que es inferior. Si esto más o menos es repaso de anatomía, si se supone que si ustedes ya están cursando conmigo biomecánica es porque anatomía está cocinada, ¿o no? Bueno, y fíjense que acá nos va a interesar la porción articular, que son las carillas laterales de este hermoso hueso. Y fíjense que acá, no sé si lo alcanzan a ver en la simulación, yo por lo menos lo veo, hay unas superficies ahuecadas. Por ende, este es cóncavo, ¿sí? La superficie articular, acá la van a ver mejor de costado, es cóncavo, al contrario que el ilion, que era convexo, ¿sí? Entonces, tenemos de partes bilaterales, ¿sí? Del sacro, sus superficies articulares para articularse con el ilion, que son cóncavas, ¿sí? Bien, dice acá que tiene forma de croissant, una media luna, hablando en argentino criollo, ¿no? Un poco convexo, dice acá, pero la realidad es que es miti-miti, ¿sí? Vamos a ver que tiene porciones más cóncavas que convexas, así que fíjense ahí, esto es cóncavo, esto es un poquito convexo, esto es cóncavo y así, ¿eh? Tiene varias, no es una forma regular, digamos, de superficie articular. Bien, y después vamos a ver el perfil óseo del anillo pélvico. ¿Qué sería el anillo pélvico? Es la zona, ¿sí?, en donde van los órganos reproductores y a la vez los órganos de la micción y la zona de defecación, la última parte del intestino, ¿no? Bien, entonces acá tenemos este anillo, ¿sí? Este anillo óseo que está formado en la parte medial y posterior, ¿sí?, por el promontorio del sacro, que viene a ser sacra 1, ¿sí?, la zona de sacra 1. Bien, después le siguen lo que serían las aletas del sacro. Seguimos por acá la línea innominada de la zona de el ilion, ¿sí? Vamos a ir lateralmente hasta acá, aletas del sacro, línea innominada, toda esta zona de aquí. Vamos con la cresta pectínea, aquí. Y por último, el anillo se termina cerrando en lo que es la sínfisis del pubis, ¿sí? Bien, como modelo mecánico acá vamos a tener que el anillo pélvico, ¿sí?, va a formar tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí?, un ángulo obtuso abierto, o sea, es mayor a 90 grados, ¿sí?, que constituyen, ¿sí?, en la zona superior la pelvis mayor, ¿sí? Toda esta zona de acá, circunferencia superior vista desde arriba, va a formar la pelvis mayor y vista desde abajo va a formar la pelvis menor, ¿sí? También acá va a formar un ángulo obtuso mayor a 90 grados si nos ponemos a formarlos, ¿sí?, sistemáticamente en un simulador, ¿sí? Entonces tenemos pelvis mayor por encima, pelvis menor por debajo. Bien, en cuanto a la situación articular de la cintura pélvica, vamos a ver primero la articulación sacroilíaca, ¿sí? Esta articulación está formada por el sacro y el hueso ilion, ¿sí?, en la cual vamos a observar que el género es una diartro,
anfiartrosis. O sea, es una articulación mitad móvil, mitad semimóvil. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula articular. Esta articulación se consideraría semimóvil, o sea, una anfiartrosis, pero le agregamos la palabra diartro, ¿sí?, de articulaciones sinoviales o móviles, porque tiene una cápsula que rodea, ¿sí?, a las superficies articulares. Entonces, hoy vimos las superficies articulares, ¿sí?, entre el sacro y el hueso coxal, o sea, la parte del ilion, y los medios de unión son los siguientes: una cápsula, un ligamento sacroilíaco anterior, un ligamento sacroilíaco posterior, un ligamento ilio-lumbar, ¿sí?, un ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Vamos a empezar con el ligamento sacroilíaco. Este no es el posterior, este es el anterior, ¿sí? Perdón, chiquis. Este es el ligamento sacroilíaco anterior, que va a ir desde la base y la cara anterior del sacro, va a dar una pequeña rama hacia la parte anterior de L5 y se va a dirigir hacia la parte que le queda más cercana, rodeando, digamos, la articulación de lo que sería la sacroilíaca, o sea, va directamente a ir a la zona del ilion, ¿sí? Es bilateral, tenemos uno de cada lado. Después tenemos en la parte posterior, ahora sí, el ligamento sacroilíaco posterior, en el cual vamos a ver dos haces, uno superficial y uno profundo. En el plano superficial vamos a encontrar una particularidad, que son los ligamentos iliotransversos conjugados, ¿sí? El primer ligamento iliotransverso conjugado es el que vemos en color rojo, ¿sí? No sé si lo ven ahí, ¿sí? Se extiende, ¿sí?, desde la tuberosidad ilíaca, en esta zona aproximadamente, hacia el primer tubérculo conjugado, o sea, viene en la zona a los costaditos donde está la cresta sacra, ¿sí?, el primer tubérculo de la cresta sacra. Este es el primer ligamento iliotransverso conjugado. El segundo ligamento iliotransverso conjugado es el que está en color lima, ¿sí? Este es el segundo, ¿sí?, también denominado ligamento, ¿sí?, conjugado de Zaglas, Z-A-G-L-A-S, de Zaglas, ¿sí?, también denominado de esa manera, es quien va también desde la zona de tuberosidad ilíaca hacia el segundo, ¿sí?, hacia el segundo tubérculo conjugado, y después tenemos el tercero y el cuarto, ¿sí?, ligamento iliotransverso conjugado, que va desde la zona de la espina ilíaca antero superior, ¿sí?, y posterior, perdón, superior, y se va a dirigir hacia la zona de tercer tubérculo conjugado y cuarto tubérculo conjugado. Y después tenemos un ligamento sacroilíaco posterior profundo, que es este que está en color oscuro, ¿sí?, que es un haz más profundo, que también va a ir desde la zona, acá solo el simulador 3D lo marca, esperen que les ponga un resaltador, así lo pueden ver bien. Acá el simulador 3D solo lo marca en la zona de los tubérculos conjugados, pero va desde el ilion, en la parte profunda, ¿sí?, hacia esta zona acá, como que atraviesa por detrás a los haces superficiales y va hacia la zona media. Son unos haces bien profundos, ¿sí?, que van a reforzar estos ligamentos, ¿sí?, van bien por detrás, o sea, yo acá lo dibujé por delante, pero van por debajo, en un plano más profundo, hacia la zona de los tubérculos conjugados. También se lo denomina ligamento interóseo, ¿sí?, sacroilíaco posterior profundo o ligamento interóseo. Bien, seguimos. Después tenemos el ligamento iliolumbar, que ya la palabra se los dice, va desde la apófisis transversa, desde la quinta lumbar, y hay autores o nueva bibliografía, por ejemplo este simulador 3D,
que no solo va desde la apófisis transversa de la quinta lumbar, sino desde la cuarta también, ¿sí? Y va desprendiendo haces hacia la cresta ilíaca, ¿sí? Hacia la parte superior de las crestas ilíacas. Después tenemos el ligamento sacroespinoso, ¿sí? Que va desde la espina ciática, ¿sí? Y se dirige hacia las bases y bordes laterales del sacro, ¿sí? Y después tenemos el ligamento sacrotuberoso, que va desde la tuberosidad isquiática y se dirige hacia el sacro y larga unas ramificaciones. Esto es según Capangi, ¿sí? Está en el libro de Capangi. Larga unas ramificaciones hacia las dos primeras vértebras coxigias, ¿sí? Acá está el coxis y las dos primeras estarían en esta zona de aquí. Bien, articulación sacrocoxigia. Esta sí es una anfiartrosis, es una articulación semimóvil que está dispuesta en esta zona de acá, ¿sí? Tenemos de parte del sacro una carilla oval, que sería el vértice del sacro, y de parte del hueso coxal, ¿sí? Esto no es hueso coxal, este es hueso del coxis. Coxis. De parte del coxis tenemos una carilla cóncava, ¿sí? Que nos va a dar, ¿sí? El lugar para que la carilla oval de la zona del sacro, ¿sí? Pueda coaptarse con la zona del coxis. ¿Qué medios de unión tenemos acá? Tenemos un pequeño disco muy finito, muy chiquitito, no es como los discos intervertebrales, es una lámina pequeña de cartílago, ¿sí? Entre medio de estas dos, fibrocartílago, ¿no? Entre medio de estas dos superficies articulares, ¿sí? Y después tenemos los ligamentos sacrocoxigio anterior, posterior y laterales que refuerzan. Este es el anterior, ¿sí? Va desde la parte articular del sacro a la parte articular del coxis. Los laterales van hacia los laterales, ¿sí? Y el posterior refuerza la parte posterior de la articulación. No hay mucho que aprender en este tipo de ligamentos, son bastante fáciles. Bien, después tenemos la articulación de la sínfisis del pubis, en el cual tenemos un ligamento anterior, posterior, superior e inferior. Esta articulación también es una anfiartrosis. Hay una carilla de parte de cada pubis, ¿sí? Enfrentadas una con las otras, y luego en el centro tenemos un ligamento interóseo, un fibrocartílago, ¿sí? Es como si fuera un pequeño menisco, ¿sí? Que nos sirve para coaptar, ¿sí? Y para unir la articulación. A su vez está reforzada entonces por un ligamento superior dispuesto en verde, un ligamento anterior dispuesto en color violeta y un ligamento inferior dispuesto en color rojo. Y en la parte posterior tenemos el refuerzo del ligamento posterior que está dispuesto en color amarillo. Bien, el ligamento anterior de la articulación del sínfisis del pubis, ¿sí? Está reforzado por delante por una serie de aponeurosis, tendones, ¿sí? De músculos abdominales y músculos también de la zona del muslo. Por ejemplo, acá en color violeta, ¿sí? Vamos a tener este refuerzo, ¿sí? Que sería la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Tenemos el recto del abdomen también con su expansión tendinosa hacia la zona del ligamento anterior del pubis, ¿sí? Después tenemos al piramidal también reforzando por delante, ¿sí? Esta articulación, y por debajo tenemos en color verde lo que sería el tendón, ¿sí? Y de lo que sería el aductor largo, ¿sí? En color rojo, y de el gracilis o grácil o recto interno, que ambos son músculos motores de lo que es muslo, y en caso del grácil también un poco zona de rodilla, ¿sí? Y todos estos refuerzos tendinosos de aponeurosis y musculares lo que hacen es formar el envoltorio fibroso prepúbico, ¿sí? Para evitar lesiones acá en la zona del pubis, ¿sí? Lesiones mecánicas, biomecánicas, tenemos este refuerzo anterior que nos sirve para justamente evitar ciertas lesiones biomecánicas.
Bien, y hay unas zonas, unos reparos anatómicos, ¿sí?, en la pared pélvica que los van a formar el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Acuérdense que este es el sacroespinoso, este es el sacrotuberoso, ¿sí? Y vamos a ver que si los vemos desde lateral, vamos a encontrar una gran incisura por encima del ligamento sacroespinoso, y entre el sacroespinoso y el sacrotuberoso vamos a encontrar una pequeña incisura. Y tenemos reparos que por la gran incisura pasa el músculo piramidal de la pelvis o piriforme, como quieran llamarlo. Pasa un nervio muy importante, que este lo tienen que saber sí o sí, que es el nervio ciático. Fíjense cómo lo envuelve el piriforme o piramidal por encima, ¿sí? Imagínense una contractura del piramidal, cómo presionaría el nervio ciático, y arrancaríamos con una ciatalgia, ¿no? Muy común, ¿sí? Que las ciatalgias a veces no sean casos de posturas en columna, sino que directamente son contracturas del piriforme o piramidal de la pelvis, ¿sí? Hay que saber inspeccionar bien este músculo. Y también tenemos lo que sería la arteria glútea y la vena glútea. Estos cuatro componentes anatómicos pasarían por dentro de la gran incisura. ¿Sí? Acuérdense que la gran incisura está por encima del ligamento sacroespinoso. Y entre el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso tenemos el músculo obturador interno, ¿sí? También músculo pelvitrocanterio, ¿sí? Como el anterior, también es un músculo pelvitrocanterio. Y después tenemos este vaso sanguíneo que es la arteria isquiática. Así que el contenido, ¿sí?, de esta gran incisura sería el obturador interno y la arteria isquiática. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta primera parte. No se olviden de que próximamente van a estar disponibles las otras partes de biomecánica de nutación y contranutación. Los veo en la próxima, y si les gustó mi video le pueden dar like, se pueden suscribir al canal o compartirlo simplemente con sus compañeros de facultad para poder tener más información. Los espero en los próximos videos, les mando un abrazo grande y se me cuidan.